Olá, queridos irmãos. Hola, queridos hermanos. Hoy nosotros vamos a la semana número 5 del nuevo alimento diario. El tema de esta semana es el Cristo crucificado. El tema general de este alimento diario que estamos usando es Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, basado en 1 Corintios. Hoy nosotros vamos a entrar en 1 Corintios. En las semanas anteriores fue hecha una reseña con el tema general y con una conclusión del estudio de Romanos que fue el semestre pasado. Y hoy nosotros vamos a entrar en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 1. Y hoy vamos a ver los versículos 1 al 24. Entonces sería bueno, antes de continuar este tutorial, que usted le dé una leída cuidadosa, con atención, de los versículos 1 al 24 del capítulo 1. El asunto es muy vasto, la palabra de Dios es muy rica y sería muy difícil en este límite de 20 minutos hablar todo lo que nosotros queremos hablar. Por eso es que tenemos el alimento diario. Esperamos que ustedes puedan leer semana a semana con mucha oración todos los versículos. Esto es muy importante. Y también transformando algunos versículos en oración. Esta es la práctica que nosotros tenemos en la iglesia, que nosotros le llamamos orar, leer la palabra. No es solo leer, sino que es mezclar la lectura con oración. O sea, usando las palabras de los versículos como su oración. Esto enriquece mucho sus oraciones. Nosotros salimos de aquellas oraciones tradicionales, aquellas oraciones rutinarias, y nuestra oración va para un next level, un nuevo nivel, para el próximo nivel, y nosotros vamos a conseguir orar tocando en el corazón de Dios. Bueno, primeramente vamos a hablar rápidamente de aquí en el día lunes del paño de fondo de la primera epístola a los Corintios. Corintios quedaba en la antigua Grecia y en la provincia de Acaya. Estaba unido al continente por un istmo y quedaba en una península, y el istmo es Grecia de hoy. Y en esta península quedaba la ciudad de Corintio. La ciudad de Corintio era una ciudad muy próspera, con una economía fuerte, y también había una paz militar porque había muchos soldados. Y también la ciudad se desarrolló mucho. Era centro de peregrinaciones, había muchos peregrinos y comerciantes, y la ciudad tenía una población muy grande, 600.000 habitantes, entre los cuales 400.000 eran esclavos. Entonces había un ambiente cultural también allí, había mucha filosofía, y también el pueblo de aquella época era un pueblo libertino, con mucha libertad. Por un lado eran muy cultos, pero por otro lado estaban muy envueltos con cosas pecaminosas. Mucha idolatría, mucha fornicación, mucho libertinaje sexual. Entonces, yo digo esto resumidamente para que nosotros podamos localizarnos y saber cuál es el paño de fondo de la iglesia en Corinto. Pablo pasó un tiempo en Atenas y después de salir de Atenas fue para Corintios, donde él predicó el Evangelio. Y Pablo frecuentó lugares públicos, tanto en Atenas como en Corinto. Y estos lugares son mencionados en la Biblia, tanto en Hechos como en Primera de los Corintios. Y allí en Corinto, él predicó el Evangelio y ganó un grupo de hermanos y hermanas para la iglesia en Corinto. Y él quedó un tiempo cuidando de la iglesia. Y la iglesia en Corintio fue una iglesia engendrada por el Evangelio de Pablo. Y allí solo quiero mencionar un versículo que es muy, muy encorajador. Él sufrió oposición, él predicó para los judíos y para griegos, y que eran los gentiles, y varios judíos creyeron en su predicación, y también los gentiles creyeron en su predicación, pero hubo una oposición por parte de los judíos. Entonces siguió evangelizando a los corintios, pero en una de estas noches, y Dios le apareció a él y le dijo
No temas, por el contrario, habla y no te calles, por cuando yo estoy contigo y nadie te hará mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este es el versículo que yo quiero usar para encorajar a todos nosotros en el comienzo del estudio del libro de Corintios. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. En el mundo de hoy no está muy diferente con el mundo de Corinto. Hoy tenemos muchas ideologías, tenemos situaciones pecaminosas, las personas se envuelven con muchas diversiones, la industria del entretenimiento, y las personas están apartándose de Dios cada vez más. Entonces nosotros necesitamos predicar el Evangelio. No debemos tener miedo, no debemos callarnos, porque el Señor está con nosotros y nadie va a osar a hacernos mal. Debemos orar por este país, por el gobierno, por las situaciones, muchas inundaciones, personas que están muriendo, muchas calamidades naturales, situaciones de inestabilidad política, económica, sociales, pero nosotros no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, porque Él tiene mucho pueblo en cada ciudad. Entonces, la iglesia en Corinto tenía esta situación. En la iglesia había griegos y había judíos. Esto ya traía un conflicto bastante grande, cultural y religioso, por su pasado, por su historia. Y también las creencias eran diferentes, a pesar de haberse tornado ya cristianos, pero usted sabe que tenían influencia por causa de su pasado. Entonces, cada uno traía su filosofía, su pasado, las prácticas de la idolatría. Porque la iglesia era nueva, por eso había también la cuestión de la sensualidad, de la pecaminosidad en la iglesia, y había problemas de litigio entre los hermanos. Los hermanos llevaban unos a los otros al tribunal, procesaban unos a los otros. Había también un caso de incesto y los propios corintios no tenían mucha claridad en cuanto a este tema de la práctica de la iglesia. Tenían dudas sobre la mesa del Señor, tenían dudas sobre la práctica de los dones. En la hora de practicar los dones, la iglesia en Corintio era una iglesia con muchos ministerios. Dios bendijo a la iglesia, pero de allí, en el momento de practicar los dones, había muchas dudas, muchos conflictos, había preferencias. Algunos preferían a Pablo, otros preferían a Apolos, a Pedro. Apolo, que era muy elocuente, otros decían, no, nosotros somos de Cristo. Había división en la iglesia, muchos problemas. Si nosotros vamos a ver las categorías de los problemas, había 11 categorías de problemas en la iglesia. El principal era la división. Pero entonces, la pregunta es lo siguiente, ¿vamos a quedarnos enfocados en los problemas? Esto es lo que yo quiero hablarles bien al comienzo de este tutorial, de esta palabra para ustedes. Lo que rige nuestro estudio de 1 Corintios, nosotros vamos a quedarnos enfocados en los problemas. Entonces, la primera tendencia nuestra es ser tentado a apagar el incendio. Y usted sabe, hoy en la iglesia, las situaciones no son muy diferentes. Nosotros tenemos muchos problemas en la iglesia hoy. ¿Cómo nos gustaría tener una iglesia sin problemas? Usando una comparación de un hospital, por ejemplo. ¿Cómo sería tan lindo que en un hospital tuviese solo personas con salud, no tuviese ningún enfermo en el hospital? Pero ahí pierde el objetivo del hospital. El objetivo del hospital es sanar a los enfermos. ¿No es así? No es hospedar a personas saludables. El mundo de hoy está enfermo, está en pecado, el mundo está... Jesús mismo dijo que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Dios está para recibir a las personas que están enfermas, que necesitan de cura, que necesitan de perdón, las personas que necesitan tener esperanza en la vida, las personas que necesitan de alegría. Es para eso que la iglesia existe. Nosotros
nosotros necesitamos estar enfocados en esto. ¿Hay problemas? Hay, porque nosotros somos humanos, tenemos nuestro hombre natural. Es por esto que en 1 Corintios y el segundo capítulo habla mucho de la cruz de Cristo. Habla de Cristo y de este crucificado. Inclusive, el tema de esta semana es el Cristo crucificado. Entonces, la primera tendencia que tenemos es mirar para los problemas, intentar resolverlo y aprender cómo de 1 Corintios poder resolver los problemas y esclarecer todas las dudas. Sin duda, queridos hermanos, queridos oyentes, queridos espectadores, nosotros vamos a aprender esto en nuestro estudio, a través de los tutoriales, a través de la lectura del alimento diario. Nosotros vamos a aprender esto, a aclarar nuestras dudas, resolver nuestros problemas, pero nuestro albo, nuestra meta no es esta. Estamos enfocados en conocer más a Cristo. En medio de los problemas, Pablo, en sus respuestas, en su tentativa de aclarar los problemas, de resolver los problemas, él hacía dos cosas. Primero, él presenta a Cristo. Cristo es como un diamante. Usted sabe que el apoyo del diamante nunca es blanco, siempre es negro. Ahí se destaca el brillo del diamante, la belleza del diamante. El valor del diamante es destacado y resaltado por el color negro. Entonces el paño de fondo de 1 Corintios es muy negro, pero Cristo es el diamante que resalta, que es presentado aquí para nosotros. Y aquí en 1 Corintios son presentados 20 ítems de lo que Cristo es. Está en la página 74 y 75, aquí en el final de la página 74, nos muestra los puntos. Yo lo voy a mencionarles a ustedes. En el capítulo 1, Cristo es presentado para nosotros como la porción que Dios nos dio a nosotros en la iglesia para nuestro disfrute. En el capítulo 1 también nos es mostrado en el versículo 24 al 30 a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo también es nuestra justicia, santificación y redención. En el capítulo 2, Cristo es revelado como el Señor de la gloria. Él también es las profundidades de Dios. Cada uno de estos ítems son varios mensajes que nosotros podemos desarrollar y presentar. Este es el Cristo con todos los detalles. En el capítulo 3, Cristo nos es presentado como el fundamento del edificio de Dios. Él es el único fundamento. En el capítulo 5, Él es presentado como el Cordero Pascual y como el pan ácimo, el pan sin levadura. En el capítulo 10, Cristo es nuestro alimento espiritual, nuestra bebida espiritual y nuestra roca espiritual. Esta roca nos sigue. Donde usted vaya, hay una roca que te está siguiendo. Esta roca es Cristo y de esta roca sale agua viva para que usted beba y satisfaga su sed. En el capítulo 11, Cristo es revelado como la cabeza del cuerpo. En el capítulo 12, Él es el propio cuerpo de Cristo, el propio cuerpo. En el capítulo 15, ahí al final de 1 Corintios, Cristo es presentado como las primicias de la resurrección. Él es presentado como el segundo hombre, el último Adán y el Espíritu que da vida. Cada uno de estos ítems es amplio, es tremendo. Entonces, Cristo es la solución de todos los problemas y es presentado Cristo y su cruz. Nosotros necesitamos ver la cruz. La cruz es el centro de 1 Corintios. La solución, la resolución de todos los problemas es la cruz. Por eso que Pablo habla, voy a leerles con ustedes en el capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es el poder de Dios. Y también en el versículo 22 nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta es la situación de hoy. Los judíos buscan señales, quieren milagros. Si usted va a mirar hoy, muchos de los cristianos quieren milagros. En los cultos son enfocados en milagros y en expulsión de demonios. Milagros es el gran foco, el gran enfoque del evangelio, de la prosperidad, la cura y la prosperidad por otro. Las personas están enfocadas en dos cosas: la cura de las enfermedades físicas y la resolución de los problemas financieros. Estas son las promesas que se dan a las personas hoy.
las personas son sanadas y el Señor resuelve nuestros problemas en el aspecto financiero, en el aspecto del dinero. Y claro que Dios cura, claro que Dios resuelve nuestros problemas financieros. Pero esto no es el enfoque de la Biblia, no es el enfoque del Evangelio. El enfoque del Evangelio es la salvación, es la vida de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para que nosotros podamos tornarnos vencedores. El hijo varón que Dios está buscando hoy para su satisfacción, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Entonces dice así: judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos son la élite cultural de hoy, las personas cultas, las personas intelectuales que quieren filosofías, ideologías. Entonces, el mundo académico, hoy existen muchas ideologías que están llevando a las personas para el camino errado, equivocado. Entonces, hoy son estas dos cosas que si nosotros no ponemos cuidado, van a infiltrarse dentro de la iglesia y van a destruir la base de la iglesia. Son las señales de los judíos y la sabiduría de los griegos. Pero el versículo 23 nos dice que, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nosotros no queremos saber de estas cosas existen, algunas de ellas pueden ser usadas en la iglesia en cuestiones de la gestión humana, gestión financiera, son cosas necesarias, algunas técnicas, algunos recursos modernos de administración, necesitamos, pero aquellas ideologías, ideología de género, la cuestión del matrimonio del mismo sexo, la revolución sexual, todas estas cosas, el feminismo, muchas cosas que están multiplicándose hoy en la sociedad, la cuestión de la homosexualidad, las cosas modernas que en el pasado eran cosas tabú, hoy son aceptados públicamente y que van en contra totalmente de la Biblia, la cuestión del casamiento, del matrimonio. Nosotros rechazamos. Yo quiero decirle algo, queridos hermanos. Vamos a regresar a la simplicidad. Nosotros nos hemos hecho muy complicado. Esta es la primera parte que yo quiero decirle algo. Vamos a ser más simples. Vamos a regresar a ser simples. Entonces, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Entonces, pero para los que fueron llamados tanto judíos como griegos, predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el capítulo 2, bien al comienzo dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo quería ser bien simple. Hoy lo que falta en la iglesia cristiana es más de Cristo. Hay muchas cosas, muchas técnicas, muchas cosas modernas. La alabanza es buena. Necesitamos alabar a Dios. Tenemos que tener momentos de adoración y loor. Tenemos que tener excelencia en esto, pero el loor no es el enfoque. El enfoque es Cristo y la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es lo que mata todos los problemas. En la cruz de Cristo está su encarnación, está su vivir humano y su muerte. Y la cruz de Cristo está ¿dónde hoy? Está en nuestro espíritu. El espíritu. La Biblia dice en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, en este Espíritu está todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo hizo, todo lo que pasó Cristo, su encarnación, su vivir humano, su muerte, su sepultar, su resurrección y su ascensión, inclusive su cruz. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, invocamos el nombre del Señor, la cruz de Cristo actúa, matando todos los problemas. Entonces, vamos rápidamente a hacer un pequeño resumen para llamar la atención de algunas cosas en las cuales ustedes necesitan prestar atención. En el versículo 1 al 3, en la introducción, Pablo introduce algunos conceptos. Él dice que él fue llamado. Entonces, nosotros fuimos llamados. ¿Usted fue llamado? ¿Yo fui llamado? Esta es una pregunta que debemos hacer para aquellos
que nosotros queremos ayudar, si nosotros fuimos llamados por el Señor. Segundo, Pablo dice que él fue enviado. Esto nosotros vemos a través de la palabra apóstol. Dios lo llamó a usted, Dios lo está enviando a usted. Cuando usted responde al llamado de Dios, usted es enviado. Y Pablo menciona de un cooperador. Habla del hermano Sóstenes. O sea, en la obra del Señor nosotros no trabajamos solos. Nosotros tenemos compañeros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros dependemos uno de los otros. Por un lado tenemos a Cristo. Por otro lado trabajamos junto con los hermanos. Y Pablo escribió ¿para quién? Para la iglesia de Dios. La iglesia. Yo quiero hacer solo un resumen. Los detalles ustedes después pueden leer en el alimento diario. La iglesia de Dios. La iglesia no es de los hombres. La iglesia no es de fulano, del pastor tal, del pastor fulano, presbítero fulano, o apóstol fulano. No. O el obispo fulano. La iglesia es de Dios. Y la iglesia de Dios que está en Corinto, esta es la única identificación de la iglesia. No tiene nombre. Es la ciudad. Nosotros vivimos en San Pablo, entonces es la iglesia en San Pablo. Esto previene división de doctrinas. La única cosa que nos une es esta ciudad. Todos los cristianos que viven en esta ciudad, nosotros somos la iglesia en esta ciudad. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Él escribió para la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el tema de invocar. Nosotros invocamos. La iglesia se identifica por el nombre de Jesucristo, ningún otro nombre. Nosotros no invocamos el nombre de ningún hombre. Nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso que hoy en la iglesia tenemos la práctica de invocar el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por eso en la iglesia, en las reuniones, nosotros invocamos. En casa, cuando nos levantamos, invocamos. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. En el camino para venir acá y grabar este tutorial, yo invoqué bastante. Oh Señor Jesús. Entonces, en la segunda parte del versículo 4 hasta el 9, nosotros vemos la cuestión de los dones. Pablo dice que no les faltó ningún don ahí en Corinto. Entonces, Dios le dio dones a usted. Dios dio dones para cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad desarrollar estos dones en la iglesia, disfrutando la gracia del Señor a través de su palabra y a través del conocimiento. La palabra es la que está en el corazón de Dios. Él nos habla su palabra. Y nosotros, al oír su palabra, la palabra del Señor, recibimos el conocimiento. Y el conocimiento es nuestra percepción de lo que está en el corazón de Dios. Y entonces ejercitamos nuestros dones. Y en el versículo 9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados a la comunión de Cristo. O sea, nosotros fuimos llamados para participar de todo lo que Cristo es en 1 Corintios. Poder de Dios, sabiduría de Dios, santificación, redención, justicia, todo lo que Dios es. Él es el último Adán, el Espíritu que da vida. Nosotros fuimos llamados a esta comunión para participar. Continuando en el versículo 10 hasta el 17, habla de un problema que había en Corinto. Habla de división, preferencias. Entonces, en la iglesia no debemos tener preferencia entre nosotros. Preferir un hermano en detrimento de otro es una tendencia humana tener preferencia. A nosotros nos gusta más un hermano, nos gusta más de la manera que el hermano habla, de su manera, pero nosotros no debemos tener ninguna preferencia en la iglesia. Nosotros simplemente nosotros debemos amar a los hermanos, estar junto con los hermanos y tener a Cristo como nuestro centro, no tener ninguna preferencia. Y también Pablo en el versículo 10 dice algo muy importante: Ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el griego es misma mente, es la misma opinión. O sea, nosotros debemos tener la misma mente, la misma opinión y hablar la misma cosa. Hablar lo mismo. En la iglesia, Dios quiere que nosotros seamos uno en nuestra práctica. Muchas veces en la cuestión
del fundamento que es Cristo en cuestión de las verdades, nosotros no tenemos tantos problemas, pero en la práctica, en la cuestión de la orientación, que hay división. Entonces Pablo, ustedes pueden leer los versículos que están en el viernes del alimento diario. Hay varios versículos que Pablo en este punto es muy fuerte, muy fuerte categórico en cuanto a recibir a los hermanos. Tenemos que ser más generales, recibir a los hermanos, aceptar a los hermanos, pero en cuestión de la orientación ministerial y apostólica, es lo que Pablo orientó. Nosotros necesitamos seguir de la manera que yo los orienté. Él nos sugiere, Él ordena a las iglesias para hacer las cosas de la manera que Él ordenó. Él quiere que todos hablen la misma cosa, que piensen la misma cosa y practicasen las mismas cosas. Entonces es algo que los líderes necesitan apuntar. Y por último, es la cruz. Ya hablamos anticipadamente, la cruz es el poder de Dios. La cruz es la solución para todos los problemas. Hoy en la iglesia falta el mensaje de la cruz, falta la lección de la cruz. Hay mucha libertad. Muchas veces nosotros damos lugar a nuestra alma, nuestros sentimientos, pero nosotros necesitamos permitir que la cruz de Cristo entre en nuestras vidas y en nuestro servicio en la iglesia para equilibrar las cosas, para matar, hacer morir todo lo que es natural, todo lo que no es de Dios, y para que el Espíritu tenga libertad. Amén. Este es el resumen de esta semana. Espero que esto pueda ayudarlo a ustedes a extraer más. Por causa del tiempo, esta semana los asuntos son muy amplios. Por causa del tiempo no pudimos ver con detalle, pero ustedes pueden leer los detalles.